la tercera de las ponencias de esta mañana. Antes de presentarle a María, os comentaré que en la sala Arriaga, que es la que está justo enfrente de los ascensores, se ha habilitado ese otro espacio, digo porque ahí estaréis algo más cómodos que los que estáis tirados en el suelo, y se está emitiendo esta misma ponencia se va a emitir vía streaming, con lo cual, antes de tirarme pues 45 minutos y la siguiente de las ponencias de pies o tirados en el suelo, igual es preferible verlo vía streaming desde el otro espacio. La sala Arriaga, que es la que está justo enfrente de los ascensores. Como bien os decía, vamos a dar paso a la tercera de las ponencias. Me acompaña aquí en la mesa María Sánchez, que aparte de académica es también amiga. Colaboramos en proyectos de investigación de manera conjunta y le agradezco su presencia hoy aquí. Ella es doctora en periodismo por la Universidad de Málaga. Actualmente desarrolla su labor como docente, investigadora y técnico en el ámbito de la innovación, la comunicación y educación en red, el e-learning y las denominadas social media, desde dos universidades públicas andaluzas, desde la Universidad de Málaga y desde la UNIA. Desde que realizara su tesis doctoral titulada Cibermedios de acceso abierto con información confidencial en España, en 2007, viene publicando y formando parte de distintos proyectos oficiales de investigación académica, como bien os decía antes, sobre convergencia multimedia y nuevas formas de comunicación y participación ciudadana a través de la denominada web social. Actualmente es investigadora en el grupo Nuevos Espacios de Comunicación de la Junta de Andalucía, en el proyecto Audiencias Activas y Periodismo, Estrategias de Innovación en la Empresa Informativa y Nuevas Figuras Profesionales, y también es miembro del proyecto Green UGR del Campus de Excelencia, y durante 2012-2013 ha coordinado el grupo de voluntarios de investigación Estrategias de Comunicación 2.0 en los colegios profesionales españoles, en el que participan varios estudiantes de periodismo y recién titulados de comunicación de la Universidad de Málaga. La comunicación que nos presenta hoy aquí María lleva por título La innovación editorial y la participación de las audiencias como valores y micromedios españoles, estrategias y prácticas recientes. Cuando quieres, María. ¿Me escucháis bien? Imagino que sí. Bueno, muchas gracias, por supuesto, a Koldo Meso y al resto de personas de la universidad por invitarme. Para mí siempre es una alegría pues, bueno, participar con, como decía Koldo, colegas de proyecto, ¿no? y poder contaros pues, bueno, precisamente algunos de los resultados a los que hemos llegado, ¿no? tras investigar pues, sobre los temas que Koldo comentaba. Bueno, yo voy a daros mucha información. Si tenéis alguna duda y demás, si queréis podéis utilizar, he visto que tenéis el hashtag de Twitter y bueno, por si quizás prefiráis hacerlo por esa vía, yo luego lo reviso y os contesto también, ¿vale? Por si como vamos, imagino, un poquito mal de tiempo, lo podemos hacer así si os parece, ¿vale? Bueno, con ese título, como adelantaba, se trata un poco pues, bueno, de compartir con vosotros los resultados de nuestro proyecto de investigación. Nuestro proyecto tiene varios ejes. Nosotros, en el de Málaga, estoy con la profesora Bella Palomo, que coordina ese subgrupo. Sobre todo nos hemos focalizado, nos hemos centrado en lo que tiene que ver con investigar la innovación en las empresas informativas, en cuanto a nuevos perfiles profesionales y como decía, ¿no? a formas de innovación dentro de las distintas empresas, no tanto empresas tradicionales como nuevos medios que han surgido en los últimos años. Yo me voy a centrar sobre todo en la parte de nuevos medios. En el caso de España habéis visto el título ya de la intervención porque creo que es lo más interesante y lo que quizás sea menos conocido por vosotros, ¿no? Luego tenemos otros 3 subejes más dentro del proyecto donde participan compañeros de otras universidades y bueno, por si los queréis ver por curiosidad están ahí, ¿no? Dentro del contexto actual, antes de entrar a comentaros un poco resultados, datos curiosos y demás, pues bueno, es importante, lógicamente, hacer un repaso a la situación que estamos viviendo en el caso español, ¿no? Sin cansaros mucho, porque ya seguro que lo habéis visto en muchas asignaturas, ¿no? de las que estáis cursando aquí, pero fijaos, ¿no? Todos sabéis ya
que España es uno de los países cuyos ciudadanos son más activos en redes sociales. Según los datos, según los informes que cojáis, puede ser que las cifras varíen. Yo os traigo ahí uno, ¿no?, a título representativo, pero sobre todo fijaos en las tendencias, ¿no? O sea, las redes sociales más utilizadas, las generalistas, Facebook y Twitter, y luego después hay una fuerte tendencia a utilizar redes sociales visuales, lo cual como periodistas, como profesionales de la información y como futuros profesionales no tenéis que perder de vista, ¿no? Tipo Instagram, bueno, Flickr quizá menos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto, os preguntaréis, seguramente esto haya sido objeto de debate muchas veces, hasta qué punto las redes sociales inciden de hecho en la realidad, pese a ser España uno de los países más activos en la forma de hacer periodismo? Pues bueno, no vamos a entrar porque no es el objeto de la intervención, pero sí que en síntesis, en resumen, ¿no?, podríamos decir que bueno, todavía no están incidiendo de forma significativa, es decir, todos sabéis que las redes sociales ayudan a los profesionales de la información a establecer contacto directo con las fuentes, a buscar historias, a inspirarse, pero sí que es verdad que todavía no hay unas rutinas ni hay un establecimiento de normas de estilo de forma generalizada en el caso español, ¿no? Ahí tenéis, bueno, por si luego veis más tranquilos la presentación, un vídeo reportaje en el caso del diario.es, bastante interesante, os he dejado ahí el enlace, que precisamente comentaba eso, ¿no? Fijaos, el diario.es no es un medio tradicional, ¿no? Y está prácticamente en esa misma situación, o sea que muchas veces nos pensamos que los medios, por ser nuevos, tienen otra forma de pensar en ese sentido y bueno, sí que hay diferencias, pero tampoco se ha llegado todavía a eso, ¿no?, a que incida verdaderamente sobre la forma de plantear el ejercicio periodístico diario, ¿no? Bueno, un segundo factor que tenemos que tener en cuenta, porque todo lo que os voy a comentar ahora lógicamente se enmarca aquí, es el tema de bueno, las innovaciones por parte de empresas tradicionales. Sabéis que en los últimos tiempos se han hecho muchos labs y proyectos similares online, ¿no? E incluso a través de Twitter algunos medios pues, han creado perfiles, ¿no?, en esta línea. Y bueno, conoceréis seguro el caso de Radio y Televisión Española, donde se trabajan precisamente tendencias innovadoras que tienen que ver con la publicación de contenidos digitales, periodismo de datos, visualizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por poneros algunos ejemplos, ¿no? Sin embargo, y luego si queréis por Twitter me ayudáis a responder esta pregunta, ¿pensáis que son proyectos extendidos por los que las empresas estén apostando en cuanto a recursos humanos, técnicos, etcétera, o son todavía casos aislados? Son quizá más bien lo segundo, ¿no? Son más bien todavía experimentos, ¿no? Que bueno, estamos en una fase todavía inicial, ¿no?, en ese sentido. Y tiene que ver también con todo el tema de innovación, cultura digital, etcétera, etcétera, el tema del crowdfunding, la financiación colectiva en red, que seguro también ya todos conocéis. Hace unos años, bueno, el crowdfunding no es nuevo, de hecho, por si no conocéis el dato, el primer disco de Extremoduro a finales de los años 80 se financió por parte de sus seguidores, ¿no?, antes de que llegara a las redes sociales, pero sí que es verdad que con la eclosión de plataformas en los últimos años, pues bueno, se ha hecho más fácil, ¿no?, que emprendedores, incluso empresas, incluidas aquellas del mundo de la comunicación, utilicen esta fórmula o esta vía de financiación colectiva, ¿no? Plataformas, bueno, en España hay varias, ¿no?, incluso hay algunas orientadas al tema periodístico específicamente, a lo social, a los retornos colectivos, como sería el caso de goteo.org, que seguro conocéis. Y fijaos, ¿no?, después de todos esos medios, Diagonal sería uno de los casos más populares, ¿no?, de medios que surgió gracias precisamente a las aportaciones de muchos usuarios en red. Pero fijaos, ¿no?, en los últimos tiempos incluso había medios ya que directamente han surgido basándose un poco en esta fórmula de crowdfunding, independientemente de que haya una plataforma que medie o no, ¿no? O sea, ya directamente el caso del Español, ¿no? Directamente han apostado sin necesidad de que haya ese agente intermediador, ¿no? Y no sería el único caso, pero sí el más significativo quizás, ¿no?, o el más popular. Bueno, más tendencias que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y fijaos, para vosotros todo esto es una oportunidad, ¿no? Porque tampoco estoy contando nada nuevo, pero sí que me parecía interesante, sobre todo porque nuestro proyecto tiene que ver con nuevos perfiles profesionales, ¿no? El tema de hacer un poco de prospectiva, ¿no? Es decir,
qué perfiles van a ser más demandados por las empresas españolas, ¿no? Por la industria española. Hay muchos informes en este sentido, algunos elaborados por el Ministerio, ¿no? Sobre la industria de contenidos digitales, que como sabéis pues es una de las que más futuro tienen, ¿no? Y dentro de esos perfiles hay varios, muchos, según queráis ser más o menos optimistas, ¿no? Que pueden ser ejercidos por profesionales de la información, desde el típico community manager hasta expertos en SEO, ¿no? En posicionamiento web, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el tema de creación de contenidos digitales también, ¿no? Todo el tema de narrativas, transmedia, el tema de infografía, visualización de datos. Según ese informe, pues bueno, esos perfiles van a ser de los más demandados hacia el año 2017, que es el horizonte que se traza este informe, ¿no? Y diréis, ¿estamos preparados para ejercer estos nuevos perfiles? ¿Qué pasa con la universidad, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un poco de autocrítica, ¿no? Porque también el tema, en nuestro proyecto también investigamos este tipo de cuestiones, ¿no? Y fijaos, ¿no? Si tuviéramos que hablar de retos, ¿no? En este sentido, ¿no? En cuanto a formación de nuevos perfiles profesionales o de periodistas que innoven en esas empresas informativas, ¿no? Fijaos, ¿no? Al final podemos hablar de varias cuestiones, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de adaptar la capacitación precisamente a esta realidad, ¿no? Y bueno, ahí tenéis algunos datos. Nosotros hicimos una encuesta a estudiantes de periodismo sobre el crowdfunding hace un año y pico aproximadamente, para ver si lo conocían, para ver si tenían experiencia en primera persona como emprendedores. Y bueno, es verdad que existía una percepción positiva, ¿no? Es decir, nos parece interesante el crowdfunding pues cuando salgamos de aquí o incluso antes, como vía para financiar nuestras ideas, nuestros proyectos, pero no había experiencia, había mucho desconocimiento, no se conocían plataformas, no se conocían las reglas del juego, etcétera, ¿no? También pasa un poco lo mismo, bueno, con el tema del uso de redes sociales, ¿no? Que sería el segundo punto, fijaos, ¿no? Si hablamos de si existe una capacitación en competencias digitales en sentido amplio, o sea, no entendáis las competencias digitales como meramente cuestiones técnicas, ¿vale? Sino todo lo que tiene que ver con estar preparado, pues bueno, para innovar, para publicar contenido, para utilizar estos medios sociales, ¿no? La parte técnica quizás muchos la conozcan, muchos estudiantes, muchos la conozcáis, ¿no? Tenéis experiencia en el uso personal de redes sociales, pero luego existe también ciertas carencias formativas en otros aspectos, ¿no? Y fijaos, ¿no? Eso, bueno, nos lo decía un profesor, ¿no? de periodismo, de asignaturas relacionadas con redes sociales, decían que, bueno, muchos de sus estudiantes se pensaban expertos por el tema de tener 500 seguidores, 1000 seguidores, etcétera, ¿no? Pero luego en realidad hacían un uso un poco ingenuo, ¿no? El tema de lo público, lo privado, la reputación digital, etcétera, ¿no? Y bueno, en tercer lugar, ¿no? Y creo que esto también es lo más importante porque las herramientas al fin y al cabo cambian, ¿no? Y todos al final somos capaces de aprender a utilizarlas, pero fijaos, ¿no? La necesidad o la importancia de abrir la mente, es decir, que haya un cambio en cuanto a la concepción de periodismo, en cuanto a nuevos perfiles, ¿no? En cuanto a nuevas salidas profesionales. Ahí tenéis todos, seguramente lo habéis seguido estos días, ¿no? Al compañero Ramón Salaverría, que consiguió precisamente cambiar la definición de periodismo, ¿no? Incorporando a estos nuevos perfiles. Y bueno, pero fijaos, lo curioso es que jóvenes como vosotros todavía tienen una percepción tradicional de la propia profesión periodística, ¿no? Y aunque muchos son usuarios activos de redes sociales, luego la mayoría, según los resultados de una encuesta que hicimos a los propios estudiantes hace un par de años, la mayoría prefería dedicar su futuro profesional a trabajar en un medio convencional, ¿no? Entonces, bueno, ahí algo falla también, ¿no? Os lo dejo como reflexión, ¿no? Bueno, en sexto lugar, innovar en relación con la audiencia no es que sea un valor añadido, es que ya es una necesidad, ¿no? En el actual contexto por todo esto que hemos comentado, ¿no? Bueno, hablamos de innovaciones abiertas y simplemente pues para situaros un poco en los términos en los que nosotros nos movemos, cuando hay participación de la audiencia o bien en los procesos de producción, en lo que tiene que ver con la producción periodística o en lo que tiene que ver con la financiación del medio, ¿vale? O sea, en lo que tiene que ver con la sostenibilidad económica del medio, ¿no? Todo el tema del crowdfunding y otros aspectos que ya hemos comentado. Esta serie de innovaciones
que tienen que ver con la participación de los ciudadanos, de los usuarios en los medios de comunicación, al final también, o cabría pensar que van de la mano de otra serie de innovaciones o de otra serie de características en determinados tipos de medios. Es decir, los promotores de esos medios tienen una mente más abierta, son personas más innovadoras, son periodistas 2.0 y a la vez pues un poco lo que tiene que ver con el planteamiento en cuanto a agenda, ¿no? En cuanto a contenidos del medio, pues también se ve afectado de forma positiva por esa participación de la audiencia, ¿no? Son medios que se plantean, pues bueno, plantean su agenda de forma más flexible, más cercana a esos usuarios, ¿no? Esto es lo que dice la teoría. En el caso de España, además, teníamos ahí un caldo de cultivo importante que estudiar, ¿no? Porque sabéis que, bueno, según el informe de la Asociación de Prensa de Madrid, en el que nosotros nos basamos, fijaos, desde el año 2008 a 2013, con luego una pequeña actualización que hubo después, fijaos, ¿no? Más de 300 nuevos medios han surgido en los últimos años, ¿no? También es un dato que ya pues bastante conocido, ¿no? Pero fijaos, ¿no? Al final, ¿qué razones? Pues bueno, razones tecnológicas, razones relacionadas con la crisis económica, ¿no? Nuevas salidas, ¿no? Profesionales que han sido despedidos de medios tradicionales y ven la oportunidad gracias a Internet y a determinadas tecnologías de poner en marcha su propio negocio, ¿no? Nuevas fórmulas de financiación, etcétera, ¿no? Claro, diría, y bueno, en este tipo de medios, que son micromedios, ¿vale? Porque son la mayoría pequeños y demás en cuanto a estructura, sería, si en general en el periodismo es importantísimo buscar la implicación de la audiencia, pues más en este tipo de medios, ¿no? Porque si no, al final no tiene ningún sentido y, bueno, y peligran a medio plazo, ¿no? En este sentido, ¿no? Una de las más recientes investigaciones que hicimos perseguía responder a esas preguntas que tenéis ahí, ¿no? ¿Existe una verdadera innovación desde la perspectiva de la audiencia? ¿Son estos medios de verdad más cercanos, más participativos? ¿Disponen de una serie de mecanismos o tienen una estructura diferente en cuanto a participación en los procesos de producción, en los procesos de financiación, todo lo que decíamos antes, ¿no? ¿Se ve afectado todo esto, afecta todo esto a su línea editorial, a su agenda? ¿Qué fórmulas utilizan, ¿no? para enganchar a los usuarios, ¿no? Pues todo esto quizás ha sido menos estudiado, ¿no? Porque sabéis que bueno, hay varios proyectos de investigación en marcha, hay muchas publicaciones recientes que sobre todo hablan de la sostenibilidad económica, de la parte, digamos, como proyectos emprendedores, ¿no? En ese sentido, ¿no? A nosotros nos parecía interesante analizar estos aspectos, ¿no? Bueno, para eso esto lo paso, si me permitís, un poquito más rápido, porque son cuestiones más técnicas, vamos a los resultados, pero fijaos, ¿no? Nosotros cogimos, partiendo de ese censo de la APM, que tenía en torno a unos 300 medios, analizamos los de información general, por ser los más numerosos y los más significativos, y luego dentro de lo que sería información especializada, cogimos los de arte y cultura, porque nos parecía que, bueno, era también un ámbito de especialización pues que había florecido y habían surgido casos interesantes, ¿no? Son las dos filas que tenéis ahí en azul, ¿no? Bueno, dentro de esta selección, ¿no? Dentro de ese censo de la APM, nosotros hicimos un análisis, en primer lugar, de contenido, ¿no? Pues lógicamente observando las propias webs de esos medios, ¿no? Y luego, como os comentaré, hablando con sus propios promotores, no con los protagonistas, si no, no tenía mucho sentido porque nos interesaba ver un poco sus motivaciones, sus implicaciones, su planteamiento, ¿no? En este sentido. Y bueno, fijaos, en lo que tiene que ver con observar o qué aspectos analizar, pues analizamos todos esos que tenéis ahí. Desde la estructura empresarial, fuentes de financiación, ¿vale? Tipo de fórmulas de participación de la audiencia, etcétera. Eso en una primera fase. Y luego, en una segunda fase, como digo, hablamos con sus promotores, no con todos, lógicamente. La idea, de hecho, es seguir continuando y ampliando este estudio, ¿no? Pero sí que hicimos, pues bueno, una serie de entrevistas en profundidad, ¿no? Ahí las tenéis publicadas por si las queréis consultar, os sirven para algún trabajo, etcétera, ¿no? Hablamos con esos medios, fijaos, ¿no? Hace ya casi un año, ¿no? que hablamos con ellos. Bueno, en realidad enviamos la invitación a más, ¿no? Lo que pasa es que pues todo el mundo no nos pudo atender, no es que esa selección fuese por algo en concreto, ¿no? Y dentro de esa docena de entrevistas, fijaos también algo que creo que merece la pena resaltar, ¿no?
precisamente con este tipo de perfiles, ¿no?, de profesionales tan 2.0, resulta fácil aplicar una metodología innovadora, ¿no? Nosotros no hicimos las entrevistas presenciales, yo no me tuve que mover del despacho de mi casa para hacer las entrevistas, ellos tampoco se tuvieron que desplazar, utilizamos un sistema de videoconferencia para crear la base de datos, anteriormente herramientas colaborativas de tipo Drive, y luego todas las entrevistas se publicaron en abierto, ¿no?, en un canal de YouTube del proyecto, de manera que también, si queréis, las podéis consultar, ¿no?, aparte de nuestro blog, ¿no? Os daba la referencia al principio de la presentación. Y bueno, ¿cuáles son los resultados? Resultados generales, y sobre todo vamos a ver resultados en cuanto a la idea de participación ciudadana, ¿no?, de audiencia activa. Bueno, de forma general hay una etapa sobre todo prolífica, ¿no?, que es la que tenéis ahí, ese año, 2012-2013, cuando surgen todos los medios más populares, ¿no? La Marea, bueno, Alternativa Económica, Diario.es, etcétera, etcétera, ¿no? Esos medios, ya os adelantaba antes sus características, ¿no?, también ya los conocéis, tienen una filosofía más abierta, más participativa y un perfil de promotores determinado, ¿no?, que sale de medios convencionales y decide montar esos proyectos, ¿no?, como sucede tras la salida de muchos del desaparecido público, ¿no? Bueno, en cuanto a soporte, pues fijaos, no sé si os habéis planteado, imagino que sí, ¿no? Si a día de hoy muchos hablan de prensa de edad de oro de la prensa digital en España, pero lo cierto es que muchos de estos medios se están editando en papel, o al menos en doble soporte, ¿no? Sería, bueno, algunos de los que tenéis ahí, ¿no? Jotdown, la revista Yorokou, que sabéis que está especializada pues un poco más en vida urbana, en tendencia, en cultura, ¿no?, sobre todo orientada a un público joven. Números Rojos, todas esas publicaciones al final no ya solamente que tengan un doble soporte, sino que además en muchas ocasiones lo digital está subordinado al papel. Funcionan con un modelo de suscripción y bueno, luego hay algunas excepciones, ¿no?, pero la mayoría funcionan con ese modelo, ¿no? Da que pensar, ¿no?, en ese sentido, porque además muchas de estas publicaciones, y el otro día hablando con un colega de Granada, ¿no?, decía, bueno, claro, se escribe mucho sobre que si los de Jotdown han inventado la entrevista en profundidad, ¿no?, o la han reinventado, y se comenta mucho en red, ¿no?, porque sabéis, ¿no?, que muchos de estos medios utilizan o han hecho resurgir determinados géneros, ¿no?, un periodismo de análisis o, bueno, lo que son las entrevistas convencionales en el caso de Jotdown, ¿no? Son un poco, en cierta manera, también lógicamente con las diferencias, ¿no?, pero un poco la idea de periodismo de los semanarios de los años 80 del pasado siglo, ¿no?, un poco en cierto modo, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Atlántica 22, Números Rojos, Tinta Libre, otro ejemplo, aparte de los que os comentaba, ¿no? Pero claro, hay también, por otro lado, y bueno, este caso os lo traigo porque vengo de Málaga y me parecía interesante comentároslo aquí, podríamos plantearnos, hay también un resurgir en cierta manera de la prensa gratuita. A ver, el caso de Viva Málaga se engloba dentro de Publicaciones del Sur, es decir, no es un micromedio, no es un proyecto innovador, es una empresa convencional, pero sí que practica en cierta manera un periodismo un poquito más innovador que el de los tradicionales gratuitos, ¿no?, que 20 minutos, que ADN, etcétera, ¿no? De manera que también está un poco contagiado, ¿no?, pues de todo el fenómeno de participación de los usuarios, ¿no? Y bueno, también podría ser una oportunidad para los gratuitos en ese sentido, ¿no?, aprovechar la red para interaccionar con los usuarios. Bueno, en cuanto a características generales, la mayoría ya os la he comentado, ¿no?, el perfil y las motivaciones de esos periodistas, ¿no? Fijaos, ¿no?, en cuanto a modelos empresariales, antes os decía que bueno, podemos considerar los micromedios porque tienen una estructura empresarial con pocos trabajadores, con pocos recursos económicos y bueno, incluso hay modelos que se basan en patrocinios de determinadas, contadas empresas, en modelos de financiación determinados y diferentes de los medios convencionales, asociaciones, etcétera, ¿no? Al final, sin embargo, eso son excepciones, porque si nos paramos a analizar en la parte que vimos su página web y luego hablando con sus promotores, la publicidad y las fórmulas tradicionales de financiación son las que continúan siendo las principales, ¿no? No hay muros de pago, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, fijaos, ¿no?, salvo la parte de suscripción, aquellos que funcionan por suscripción, junto con la publicidad y poco más, ¿no? ¿Vale?
ahora os contaré el tema del crowdfunding. Bueno, en cuanto a participación, os adelantaba los aspectos que podríamos medir, pues fijaos, ¿no? Vamos a ir viendo, ahí tenéis un poco un resumen de cuestiones que vamos a ir viendo, ¿no? Yo creo que la parte de financiación y la parte de distribución serán posiblemente las que más os llamen la atención y las que serían, dentro de aspectos o parcelas en las que pueden participar los ciudadanos en estos medios, las que serían más innovadoras, ¿no? En ese sentido, y ahora veréis por qué, ¿vale? Aunque es cierto que los casos son contados, ¿no? Bueno, en cuanto a posible conversación con la audiencia, ahí tenéis un resumen sobre todo de tendencias y de ejemplos localizados, ¿no? Los mecanismos que tienen en sus páginas web son muy parecidos a los de las grandes empresas de comunicación, a los de medios tradicionales, es decir, pues imaginaos, ¿no? Botonera, me gusta, de ese tipo, ¿no? Para compartir, mecanismos de comunicación con el medio, correo electrónico, formularios, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a las redes sociales, nos llamó mucho la atención que, bueno, todavía, también porque son pequeñas empresas, son de reciente creación, pero fijaos, no tienen, salvo excepciones, no tienen muchos seguidores en redes sociales, no tienen muchos perfiles en redes sociales diferentes, la mayoría se ciñe a las generalistas, Twitter, Facebook. Recientemente, algunos del tipo Yorokobu también están en Instagram, ¿no? Pero porque en el caso de Yorokobu, si conocéis la revista, tiene más sentido porque es mucho más visual, ¿no? Pero en realidad no hay grandes innovaciones en ese sentido, ¿no? Tampoco hay grandes, no ya en cuanto a números de usuarios, tampoco hay grandes interacciones en esos espacios. Es decir, casi siempre, sobre todo lo que se hace es difundir información por parte de esos medios, ¿no? Es verdad que quizá los que participan, las comunidades, aunque sean escasas, sí que están más implicadas, ¿no? Y hay usuarios pues, que se ve que participan bastante a menudo, ¿no? O que van repitiendo, ¿no? Pero sí que es cierto que tampoco hay nada que difiera mucho de lo que pueden ser medios convencionales, ¿no? Quizá el único punto diferente sería en cuanto a los perfiles de profesionales o al cómo se plantean la gestión de esas redes sociales, ¿no? Ahí tenéis una cita de Carlos Forget, de Yotown, donde, bueno, decía, creo que la marca se puede adjetivar como una persona y esto es un activo importante. Creo que eso se nota y además el ciudadano o el usuario lo valora. Es decir, no apuestan tanto por perfiles generalistas, sino que también, digamos, si os fijáis en muchos casos, si lo veis por curiosidad, los perfiles de los propios periodistas, de los directores, de esas personas emprendedoras que montan este tipo de medios, tienen más visibilidad y más interacción que los del propio medio, ¿no? Precisamente pues porque un poco por su afán de humanizar, ¿no? y de estar cerca de la audiencia, ¿no? De manera que el tráfico pues muchas veces se va más por ahí que por el perfil genérico del medio, ¿no? Bueno, en cuanto a recogida de ideas, opiniones, ¿no? Es decir, si yo como usuaria, como ciudadana, se me ocurre una idea y quiero aportarle a este medio, ¿cómo lo puedo hacer? Pues tampoco hay mucha innovación en este sentido, ¿no? Al final, quizá lo que destacaría más, bueno, mecanismos para que los ciudadanos valoren lo publicado por el medio, ¿no? Pero no, pues no encuestas sobre el contenido favorito, ni mecanismos pues para verlo más leído online, no de ese tipo, sino quizá más directos, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, bueno, algunos casos, ¿no? En el caso de La Marea, ellos nos contaban que hacen una encuesta anual a sus lectores, ¿no? Pues para ver un poco por dónde van los temas favoritos, ¿no? Qué es lo que más le ha gustado de su enfoque y de sus temas a la audiencia, etcétera, ¿no? A los suscriptores. Y luego hay otros medios también que fijaos, ¿no? Tienen mecanismos tecnológicos sencillos del tipo termómetros de estados de ánimo, ¿no? Como sería el caso de Buenas Noticias, que es un periódico de la zona de Huelva, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo un poco de si tú como usuaria llegas a la web y puedes votar cómo es tu estado de ánimo ese día, ¿no? Si tienes un buen día o no, pues el medio ya va publicando, va dándole un poquito de jerarquía a determinados temas, ¿no? Según el ánimo de los usuarios, ¿no? Pero bueno, son casos, como digo, aislados y sobre todo experimentos, ¿no? Porque de hecho este termómetro, preparando lo de hoy, yo entré en la web y ya no está, ¿vale? O sea, que fue algo momentáneo que probaron, ¿no? A ver cómo funcionaba, pero todo esto va cambiando, ¿no? Bueno, en cuanto a creación de contenidos, ¿no? A contenidos generados por los usuarios, ¿qué diferencias o qué características tienen estos medios?
fijaos, no siempre los mecanismos están sistematizados, hay veces que bueno, está claro cómo el usuario tiene que enviar esas ideas, esos contenidos, pero hay otras veces que no, que directamente pues, el mismo formulario de contacto, correo electrónico, etcétera, sirve para eso. Y luego estaría el tema bueno, que también es importante comentarlo, ¿no?, de la motivación. ¿Qué motivaciones o qué posibles expectativas, ¿no?, genera el medio a los usuarios para que aporten contenido? ¿Qué posibles recompensas les da, ¿no? Pues fijaos, casi nunca hay retribuciones. Bueno, lógicamente pues por aportar temas, noticias. Muchos de estos medios se rigen con redes de colaboradores, ¿vale? O sea, tendremos que diferenciar lo que es las aportaciones ciudadanas de cualquier usuario y lo que son las aportaciones de colaboradores. En cuanto a los colaboradores, hay algunos medios que pagan a sus colaboradores y otros que no, eso sería otro tema, ¿vale? Pero bueno, al final todo también esto repercute en que, claro, los mecanismos no están muy sistematizados, no hay ningún tipo de retribución ni nada que motive esa participación y bueno, al final, no sé si como resultado, pero el caso es que hay pocos contenidos generados por los usuarios en estos medios, ¿no? Hay excepciones, eso sí, ¿vale? Historias de Luz, no sé si lo conocéis, es un medio de comunicación también andaluz con origen en Sevilla, se ha llevado varios premios, porque bueno, en su día la verdad que fue bastante innovador, funciona como una especie de agencia de noticias y sobre todo de carácter audiovisual, ¿no? Los usuarios lo que hacen es que, bueno, cuando digo usuarios digo personas a título individual, asociaciones u otros colectivos ciudadanos pueden enviar sus propios vídeos al medio de comunicación, ¿no? El medio de comunicación lo difunde en organismos, lo publica online para que los medios que quieran lo puedan utilizar, etcétera, ¿no? Actúa un poco como intermediador. Y en este caso, ¿no?, sí que, bueno, se han publicado muchas historias, han visto la luz gracias a que este medio pues la ha publicado en su web, ¿no? Muchas historias ciudadanas que de otra manera no habrían alcanzado esa visibilidad, ¿no? Son sobre todo, fijaros, se llama Historias de Luz porque son sobre todo buenas noticias. Bueno, sobre todo, no, básicamente buenas noticias, ¿no? Buscan una visión positiva de la realidad. Y no es el único caso, es un poco la idea de Yorokobu, el jugar con el humor y tal, pero bueno, en una publicación con información de todo tipo de temas, ¿no? La Marea, donde sí que el porcentaje de publicación, el porcentaje de contenido del usuario es algo mayor. Y bueno, Yorokobu, que también en ese sentido abre un poco más su agenda a las aportaciones de usuarios, ¿no? Pero sobre todo artistas, ¿no?, etcétera, ¿no? Más orientado a servir de escaparate para promocionar a jóvenes creadores, ¿no? Sería una idea un poco diferente, ¿no? Bueno, en cuanto a otras formas de generar contenido o de incentivar la participación de la audiencia, ejemplos significativos, siguiendo con la revista Yorokobu, ahora si os gusta dibujar y si os da bien el tema de la ilustración y demás, ahora está abierto el concurso, ¿no? Un concurso para que los lectores hagan su portada y bueno, la envíen al medio y tal, y eso sería una forma de incentivar la participación, pero bueno, que tampoco, si os fijáis, es demasiado innovadora. En el caso de La Marea, sí que es significativo, es singular el modelo, ¿no? La Marea, sabéis que tiene redes de corresponsales ciudadanos, ¿no?, que montan, que tiene esos colaboradores, ¿no?, que van aportando contenido al medio, ¿no?, basado un poco en un modelo de cooperativa. Y hay también otros casos que bueno, yo os dejo la información por si os interesa, como la que tenéis, Freelite, ¿vale? Freelite es una plataforma, es como una especie de plataforma de blogs, pero no son blogs al uso, tienen también otras herramientas, ¿vale? Una mezcla entre, digamos, una plataforma de edición de vídeo más multimedia y un sistema de blogs. ¿Qué características tiene Freelite y por qué os la destaco ahí? Porque son plataformas que permiten a cualquier usuario generar su propio medio de comunicación. Tiene también herramientas interesantes para hacer incluso pequeñas emisoras de radio online o de TV, ¿no?, para editar audios, vídeos, pero también a los profesionales de la información. O sea, si vosotros os dais de alta en una plataforma de este tipo, si decís que sois profesionales de la información, os va a catalogar vuestro espacio como profesional.
lo va a diferenciar de aquellos espacios que puede crear cualquier ciudadano, ¿no? Que no sea profesional de la información. Y en ese sentido es interesante, ¿no? Porque diferencia un poco los dos perfiles. Es gratuita y luego, bueno, funciona con un modelo curioso, ¿no? E innovador basado en economía colaborativa, con una moneda, ¿no? De manera que bueno, conforme las audiencias van visualizando tu contenido, ¿no? y van votándolo, pues tú vas ganando, digamos, más de esa moneda, ¿no? Un sistema de free cash se llama, ¿vale? Entonces, por si os animáis, ahí tenéis bueno, está explicado la fórmula, no se ve muy bien, pero sí que la podéis ver más, ¿no? Da la posibilidad de rentabilizar ese contenido en ese sentido, ¿no? Bueno, en cuanto a la financiación, antes hablábamos del crowdfunding como tendencia en España, de la eclosión de plataformas, de algunos medios basados en este modelo, pero fijaos, al final el crowdfunding en estos nuevos medios sobre todo se ha utilizado pues para la puesta en marcha inicial de determinados medios. Comentábamos el caso de Diagonal, no es el único, tenéis ahí, bueno, algunos más, ¿no? La Marea, Periodismo Humano, etcétera. Esos medios también surgieron, como sabréis, gracias a las aportaciones ciudadanas en red. También qué hacen los diputados, que aunque no sea un medio de comunicación en sí mismo, pero bueno, en el censo de la Asociación de Prensa de Madrid sí que estaba incluido, ¿vale? Por eso os lo he incluido ahí como ejemplo, ¿no? Tienen que ver sobre todo con el empleo, ¿no? Para la puesta en marcha de nuevos medios, ¿no? Pero fijaos, también hay muchos que, como Atlántica 22 y otros, ¿no? Que bueno, les fue bien en su día y se están planteando o se plantean repetir esta fórmula de financiación pues para sacar nuevas líneas dentro del medio, ¿no? Para sacar nuevas secciones, para determinados monográficos, etcétera. Pero, como digo, tampoco es la fórmula más habitual, ¿no? Bueno, luego está el modelo de ciudadanos como socios, inversores, etcétera, etcétera, ¿no? Hay distintos perfiles, diversas recompensas según el medio, ¿no? Vuelvo a mencionaros el caso de La Marea, porque sí que es el más conocido, ¿no? Pero bueno, también es una fórmula bastante aislada, ¿no? No es ni mucho menos la más habitual. En cuanto a la distribución, también algo que sería innovador, pero fijaos, en un medio o en dos como mucho, ¿no? O sea, los nodos de La Marea, sabéis, no sé si sabéis cómo funcionan los nodos, si lo habéis visto, pero bueno, al final son puntos de distribución del medio que surgen gracias a los ciudadanos, ¿no? Es decir, pues si hay un ciudadano de Valladolid interesado en que La Marea llegue a Valladolid, se monta el nodo, ¿vale? Y ese ciudadano pues funciona un poco como enlace, ¿no? Para facilitar que la publicación llegue, ¿no? Pero luego también asociado a esos nodos se hacen algunos eventos presenciales y bueno, nos contaban los periodistas entrevistados de La Marea que precisamente gracias a esos encuentros con los nodos podían ver un poco o les podía servir un poco de termómetro, ¿no? Pues para ver cómo los usuarios, cómo los ciudadanos estaban percibiendo el medio, cómo lo veían y bueno, qué aspectos sugerían, etcétera, etcétera, ¿no? Para ir terminando, simplemente, ¿no? Diría, y bueno, de lo que hemos visto entonces, ¿en qué se diferencian? Pues volvemos un poco a la idea inicial, ¿no? Sí que es verdad que hay algunas fórmulas en casos aislados, singulares, ¿no? Para enganchar a las audiencias, pero fijaos, ¿no? Sobre todo estos medios se diferencian más bien por su filosofía editorial, ¿no? Por ofrecer una visión de la realidad quizás más cercana a las audiencias, no tanto porque le den la posibilidad de participar como tal en el medio, ¿no? Algunas pinceladas como resumen, pues bueno, ya salían, ¿no? Esa mentalidad 2.0 de sus promotores. Sí que coincidían en todas las entrevistas que realizamos y en el resto de información que localizamos en que, bueno, en que todos son muy conscientes de esto, ¿no? Otra cosa es que luego tengan recursos para ponerlo en marcha o no, ¿no? Pero sí que parece existir, pues bueno, una percepción, ¿no? Similar en cuanto a lo importante que es para ellos el dar espacios y mecanismos pues para que los usuarios participen, ¿no? Contenido en marca de la casa, desde periodismo de análisis, opinión que ya veíamos, hasta otros que juegan con el caso de Historia de Luz, visión positiva de la realidad, jugar con el humor, ¿no? como herramienta para enganchar en medio de la crisis, etcétera, ¿no? Y bueno, alianza y colaboración, sí que hay medios, ¿no? Como por ejemplo el caso de Freelike que os decía, que tiene establecidos varios convenios con colegios profesionales, etcétera, etcétera, de periodistas, pero son también casos contados, ¿no? O sea, no hay apenas alianza entre marcas, ¿no? Entre medios, ¿no? Algo que sería interesante, ¿no? Dado que son pequeños medios, ¿no? Quizá pues podrían establecer ciertos convenios e intercambiar también comunidades de usuarios, ¿no?
Bueno, y simplemente pues lo que ya os decía, ¿no? El compromiso social con respecto a la audiencia y ese afán de estar cercano a ellos, ¿no? Sin embargo, y bueno, aquí viene siempre con una visión, una crítica desde el punto de vista de crítica constructiva, ¿no? Pero fijaos, ¿no? Volvemos un poco a lo que decíamos que pasa en España, ¿no? Al principio, la mayoría no tiene estrategia en cuanto a utilización de redes sociales, es decir, no hay perfiles que se dediquen a ello en el medio, no hay tampoco normas ni libros de estilo por escrito, ¿no? No hay una política clara, ¿no? Sino que van jugando un poco a experimentar, ¿no? Y como os decía, ¿no? Sobre todo orientado pues, muchas veces a perfiles personales, ¿no? También hay escasa colaboración, ya os lo comentaba, ¿no? No hay co-branding en el sentido de alianza entre medios. Hay un caso que, bueno, de intercambio de enlaces, ¿no? Y poco más, que sería Yorokobu y Diario.es, pero es de los pocos que existen, ¿no? Fijaos, ¿no? Cuando está demostrado que determinadas fórmulas narrativas, ¿no? Con lo que os comentaba al principio, ¿no? Periodismo de datos, visualización de datos, enganchan a la audiencia, estos medios tampoco las utilizan, ¿no? O sea, cuando hablábamos de que eran innovadores desde el punto de vista editorial, no es tanto en la forma, porque son bastante textuales, sino sobre todo en el enfoque, ¿no? de los temas. Pero fijaos, ¿no? Todos conocéis el ejemplo del New York Times, ¿no? El contenido más leído de 2013, que precisamente pues, bueno, se basaba un poco en la idea de visualización interactiva, ¿no? La idea de gamificación, de enganchar a la audiencia. Y bueno, en ese sentido, ¿no? Si queremos verdaderamente atraer a usuarios y que los diarios o que las publicaciones sean rentables, si utilizamos estas fórmulas, no ya porque bueno, fidelicen a la audiencia, sino que además es que hay un hecho que está comprobado y demostrado. El otro día Marc Cabra, periodista de datos, estuvo en Málaga dando una conferencia y lo comentaba, ¿no? Claro, en una visualización de datos en una web, el usuario se engancha a ese juego y tal y pasa más tiempo en pantalla. Con lo cual es más dinero que está ingresando al medio, ¿no? Por publicidad o por etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, el periodismo de datos y otras fórmulas innovadoras tampoco se utilizan, ¿no? Bueno, fijaos, también faltan por explotar las tecnologías, ¿no? Pero las tecnologías en sentido amplio, es decir, no sé, ¿habéis escuchado este término? ¿Lo conocéis? Sensor journalism, ¿no? No suena. A mí hace 6 meses tampoco me sonaba, no os preocupéis. El tema, bueno, si conocéis un poco el cómo funciona el Big Data, ¿no? Y la posibilidad, pues bueno, con determinados sensores, circuitos, etcétera, de ir recogiendo en tiempo real información sobre, pues imaginaos, ¿no? Sobre actividad en red de una comunidad grande de usuarios. Eso al final se conoce de esta manera, sensor journalism, pero sobre todo me interesa que veáis el potencial, ¿no? O sea, imaginaos, y un caso real, ¿no? En la Universidad de San Diego, en ese caso que lo tenéis ahí por si lo queréis ver, en la Escuela de Periodismo y Estudios Sociales, lo que hacen es que todos los alumnos de periodismo y de otras facultades que participan voluntariamente en el programa tienen como una especie de cajita de galleta cuétara, ¿no? No tienen, o sea, técnicamente es muy fácil, con un circuito dentro, y ese circuito conecta con lo que son sus teléfonos móviles, ¿vale? De manera que van con su cajita andando por el campus, realizando su actividad cotidiana y bueno, con ese sensor conectado al móvil. Toda la actividad que se produce en su smartphone queda recogida, queda registrada y pasa a formar parte de una base de datos masiva online, ¿vale? ¿Para qué se utiliza esto? Para ver tendencias, es decir, pues nos hemos dado cuenta de que los jóvenes universitarios pues utilizan sobre todo Facebook entre tal hora y tal hora, o publican fotos en Instagram desde tal geolocalización, porque todo esto también funciona con herramientas de geolocalización, ¿no? Imaginaos eso para un medio de comunicación, ¿no? Y no vamos a entrar en el debate de la privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero imaginaos, ¿no? Nos puede servir pues para ver tendencias en tiempo real de dónde están los usuarios, qué hacen los usuarios, y para llegar allí y para distribuirles la información en esos canales donde los usuarios están, ¿no? Sería un ejemplo, ¿no? Pero bueno, incluso también con toda la información en bruto, esto tiene también mucho que ver con el periodismo de datos, porque con el sensor journalism toda la información en bruto va formando parte de una base de datos masiva, de la que luego a su vez se pueden hacer visualizaciones interactivas. Podemos filtrar, ¿vale? un parámetro que nos interese y hacer un mapa
Decir, pues bueno, los estudiantes de la Universidad de San Diego se concentran sobre todo en esta área, o tal, o cual, ¿vale? Entonces, eso también, pues, desde el punto de vista de los medios de comunicación, abre nuevas posibilidades, ¿no? Bueno, y además, ¿no? Y ya para ir terminando, aparte de que todavía no se estén utilizando estas fórmulas más innovadoras, ¿no? Desde el punto de vista del formato y desde el punto de vista tecnológico, pues fijaos, no está el problema de siempre, es decir, la sostenibilidad a medio y a largo plazo. Antes os decía que la mayoría utilizan crowdfunding o han utilizado crowdfunding para arrancar, pero al final eso no le soluciona nada a medio plazo, ¿no? El tema de los socios, pues bueno, no en todos los medios tampoco funciona, ¿no? Se requiere pues un mínimo y tampoco es una vía que suele servir en exclusiva, ¿no? Para que el medio sea sostenible económicamente, ¿no? Y además, fijaos, ¿no? En la realidad, y esto sí que no lo comentaban casi todas las personas que fueron entrevistadas, ¿no? Pues aparte de los perfiles de profesionales que puedan haber salido de La Marea, etcétera, etcétera, y de medios de ese de público y de medios de ese tipo que cerraron, hay otro perfil, ¿no? Curioso, y es gente que tiene tiempo libre y tiene una mentalidad inquieta, para que lo entendáis. O sea, son gente que tiene un trabajo cómodo, tienen la vida medio resuelta. Pues imaginaos, ¿no? Personas en una agencia informativa, funcionarios, ¿no? Con un horario de trabajo muy, muy determinado y en su tiempo libre montan este tipo de proyectos, ¿no? Pero no están profesionalizados, no cobran por ello, no tienen, o sea, que lo hacen un poco también de manera amateur en ese sentido, ¿no? Y bueno, si tuviéramos que plantearnos, ¿no? Con todas esas posibilidades y todos esos retos, os haríais la pregunta, ¿no? Seguramente os la hayáis hecho, ¿no? ¿Cuáles de estos medios van a sobrevivir, ¿no? Porque habéis visto, ¿no? Que igual que surgen medios todos los días, muchos cierran, ¿no? Y aparte de que, lógicamente, las reducciones de plantilla en los tradicionales y demás, ¿no? Pues bueno, según lo que vimos, ¿no? Nosotros lo resumimos como un periodismo 5C, ¿no? En el sentido de cercano, creíble, creativo, cooperativo y de calidad en ese sentido que os decía, ¿no? Pero su problema son los recursos financieros, los recursos económicos, ¿no? Pero sí que, bueno, puede ser una fórmula, ¿no? Pues para descubrir, digamos, posibilidades a la hora de interaccionar con las audiencias que luego los grandes medios puedan también hacer suyas, de las que los grandes medios se puedan apropiar, ¿no? Independientemente de que aquí esté el problema de la financiación, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a lo que decían sus propios promotores, ¿no? Fijaos, ¿no? Generar contenido de calidad para una audiencia suficiente, decía Forget the Jot Down. Esa frase, que os puede parecer muy obvia, muy sencilla, encierra, a mi parecer, las dos vertientes, ¿no? O sea, la parte de el no descuidar la calidad del periodismo, ¿no? Pero también el mirar a las audiencias, ¿no? El buscar, el tener una visión también más marketingiana en ese sentido, ¿no? En buscar una comunidad fuerte y fidelizarla y que sea suficiente, pues, como garantía para que el medio pueda subsistir, ¿no? Al final se trata de escuchar a esos ciudadanos, ¿no? Para que esa comunidad llegue, ¿no? Bueno, lo dejo por aquí. Ahí tenéis mi correo electrónico, es el de la universidad. En Twitter soy cibermariquilla, igual que mi web, ¿vale? Por si lo queréis buscar y podéis comentarme algo, comentarme algo. Y bueno, espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta para María? Nada, esto déjalo. Cuando yo quiero utilizar el del ordenador, puedo soltar directamente. Vale. Que tengas encendido de la mesa, ¿vale? Porque Vale. se puede llegar a... Y el mandito, vale, está ahí. ¿Mandos?
Ya está, listo. A ver, ¿se escucha? Mi pregunta era respecto... Decías que los... Espera. A ver. Me sé, Sicily. Decías que hay escasa colaboración entre los medios, pero mi pregunta es ¿cómo se puede esperar más colaboración o cooperación, que también era lo de las 5 Cs que has dicho, cuando, por un lado, en la educación no nos preparan para nada para colaborar, sino que nos preparan para un mercado competitivo? ¿Cómo se puede criticar que los medios no son colaborativos cuando no se educa ni se espera nada de un mundo cooperativo ni colaborativo? Esto aquí Gracias. no funciona. Ay, perdona, más que una pregunta, me hace una reflexión que comparto al 100% contigo, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Laura. Laura. Y bueno, es cierto, ¿no? Es cierto que es así. Muchas veces cuando en la facultad se intenta formar a jóvenes, ¿no? Como vosotros, siempre, ¿no? En cualquier asignatura se tiene que fomentar la cooperación y la colaboración, ¿no? Pero ya no porque, bueno, ya sería otro tema, ¿no? Ya no porque Bolonia nos lo pida, sino un poco pues por la propia convicción del profesor, ¿no? Pero sí que es verdad que hay asignaturas, sobre todo las que tienen que ver con temas de innovación periodística, con cibermedios, con redes sociales, que tienen que basarse en esto, que tienen que fomentar ese tipo de competencias. Precisamente eso es lo que yo he intentado. Lo que pasa es que os he dado mucha información y no he profundizado mucho en las cosas, pero cuando yo hablo de competencias digitales, hablo precisamente también de la colaboración. Sería o sea, el tener la habilidad de ser cooperativo, de ser colaborativo, es una competencia digital. Muchas veces tendemos a asociarla meramente con lo técnico, ¿no? O con lo tecnológico. Entonces, eso se tiene que trabajar también, desde la universidad e incluso a otros niveles, ¿no? Y no solamente para los periodistas, sino bueno, para cualquier profesional, ¿no? A día de hoy. Y bueno, y luego otra cosa, respecto a vuestro proyecto y la innovación, ¿habéis mirado la innovación desde un punto de vista de crear o también de contribuir a otras cosas ya creadas? Quiero decir, si la innovación solamente como el hecho de crear un medio o crear una nueva estrategia o algo así, o también como formar parte y participar de algo ya creado. Sí, a ver, nosotros partimos de la idea de innovación desde en un doble sentido, es decir, un poco en la línea de lo que tú comentabas, ¿no? Poner en marcha un nuevo producto o servicio, en este caso un medio de comunicación, o mejorar un proceso o algo que ya existe, ¿no? Un servicio, un producto que ya existe. Esa sería la doble concepción de innovación, ¿no? Porque siempre tendemos a pensar en asociando innovación con lo nuevo y no siempre es así. Lo que pasa es que aquí, claro, aquí son nuevos medios, eso está claro, porque han surgido en el último lustro, ¿no? Aproximadamente. Pero ¿esos nuevos medios son innovadores? Esa es la pregunta, ¿no? Porque por el hecho de ser nuevos no tienen por qué ser innovadores. Entonces, ¿innovadores en qué sentido, no? Quizá también hay innovaciones en medios que llevan existiendo mucho tiempo, ¿no? En procesos que ya existen, en servicios que ya existen. Un rediseño de un medio es una innovación. Si tú cambias una maqueta de un medio, es una innovación porque es una mejora, ¿no? Entonces nosotros nos hemos fijado en la parte de innovaciones que tienen que ver sobre todo con la participación de la audiencia, comparando un poco con mecanismos y fórmulas que se vienen utilizando en los medios tradicionales. Y nos hemos dado cuenta que esos nuevos medios son menos innovadores en ese sentido de lo que cabría esperar. Claro, detrás está un poco, para innovar hace falta recursos, eso sería otro tema. Estos medios tienen recursos humanos, técnicos, tiempo, etcétera. Y es un poco la conclusión a la que hemos llegado. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, gracias. En Andalucía tenéis bastantes plataformas que hayan salido adelante con el crowdfunding, plataformas periodísticas en este caso. No más que en ningún sitio. Es decir, proyectos significativos más que medios de comunicación. Sí que, bueno, sobre todo por ejemplo, Goteo tiene un nodo en Andalucía, goteo.org, pero más que medios en sí mismos son proyectos hechos por profesionales de la información, pero proyectos más bien creativos, lo que está saliendo adelante, como en cualquier sitio. Es decir, yo soy profesional del fotoperiodismo y bueno, pues decido crear un archivo en abierto y tal, ese tipo de proyectos, ¿no? Que tienen que ver con periodismo, pero no son tanto medios de comunicación.
no te sabría decir, de hecho, vamos, yo tampoco soy especialista en eso, no te voy a engañar, pero no me viene a la mente ningún medio así surgido en una plataforma que haya sido significativo, ¿no? en Andalucía. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional, bueno, ya el caso de Diagonal que comentábamos, etcétera, ¿no? Diagonal surgió en Berkami y bueno, también con Goteo hicieron. Sabéis que no se tiene por qué utilizar una única campaña en exclusiva, se pueden hacer varias a la vez, plantear varias plataformas, etcétera, ¿no? Luego en información sensible también ha habido casos, pero es que yo creo que está yendo más a otro tipo de proyectos, ¿no? A proyectos más de abrir contenido, más creativos, más culturales, ¿no? Quizá pues a lo mejor tengo la idea de un reportaje y la publico, o financiame que me voy a hacer un viaje para hacer fotos para luego tal, pero no tanto medios de comunicación. Vale, gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Espera, lo único, si te pasan el micro mejor para que... Hola, buenos días. Quería hacerte una pregunta. Con el auge de las nuevas tecnologías, las redes sociales, el Internet, los nuevos medios online, ¿tú crees que en algún momento los medios que son escritos ya tienen fecha de caducidad? ¿Tú crees que van a desaparecer en algún momento o de todas formas siempre crees que van a estar allí complementando la parte digital? ¿A qué tipo de medios te refieres? Por ejemplo, en los periódicos normales, El Correo, El Marca, El País, tienen su diario escrito, pero también su plataforma digital. Cada vez las personas consumen más el tema de los medios digitales, pero quiero saber si tú crees que en algún momento el tema de los periódicos, por ejemplo, escritos van a desaparecer, porque sabemos que, por ejemplo, las tiradas me imagino que van disminuyendo cada vez más. Sí. A ver, una opinión muy personal, que lógicamente yo no soy aquí ninguna gurú para decir si la prensa escrita va a desaparecer o no. Pero yo creo personalmente que lo que va a cambiar, aparte del formato, es decir, no tanto pensar si va a desaparecer el papel o no, ¿no? Pero sí que va a cambiar un poco la concepción de prensa escrita. Yo no creo que vaya a desaparecer. Ahora, yo creo que sí que se tiene que reorientar en cuanto a enfoque, agenda, buscar más un periodismo de profundidad, buscar más una perspectiva, y eso también va a pasar por un cambio de periodicidad. O sea, para lo inmediato vamos a tener la red o vamos a tener alguna edición de noticias rápida y tal. Habéis visto que cada vez hay más aplicaciones por móvil para ver las noticias urgentes, última hora y tal. Entonces, a lo mejor dejan de ser diarios y lo que son ahora diarios pasan a ser semanarios o pasan a ser... Pero yo no creo que vaya a desaparecer. Pero vamos, es una opinión muy personal y que no... Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Pues agradecemos a María su presencia hoy aquí con nosotros y la despedimos con un fuerte abrazo. Gracias.